Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta rica mañana fresca. Y bueno, vamos a, sin más, vamos a dar inicio, vamos a la temática que nos corresponde, vamos el día de hoy y el jueves, tenemos también otra parte. No sin antes, pues, mencionar algunos antecedentes, nada más para enmarcar, pues, estos temas que vamos a abordar en el contexto general de su programa. Estamos en el entendido de que, bueno, pues ya están todos conocidos de la temática del federalismo fiscal mexicano, en donde seguramente pues vieron todo lo referente al rol que desempeña el municipio dentro del federalismo fiscal. Y como tema también, digamos, de los primeros temas que abordaron en este diplomado, pues está precisamente también lo relativo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las bases que sustentan, vamos, este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es la propia ley de coordinación, como son los convenios de adhesión y al sistema y el de colaboración administrativa, lo que es el propio sistema de participaciones federales, lo que es los organismos de la coordinación. Y bueno, pues dentro de estos temas también, o mejor dicho, después de estos temas, seguramente también vieron lo relativo a la estructura general de la hacienda pública, donde seguramente pues ahí desde luego que vieron las áreas fundamentales que la conforman, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista administrativo y financiero, ¿no? Y bueno, pues ahí dieron cuenta mis compañeros seguramente de los que son las funciones esenciales de la hacienda pública, de todos conocidas, como son el ingreso, el gasto, patrimonio y deuda, pero también seguramente vieron las funciones transversales, ¿verdad? Es decir, aquellas funciones también que se vinculan a la hacienda pública y que están presentes propiamente también en las áreas básicas o esenciales de la misma, ¿no? Y nos referimos pues a los temas, por ejemplo, de la contabilidad gubernamental, al tema propiamente también, incluso los temas catastrales, ¿verdad? Que son temas, es decir, transversales y de apoyo a la hacienda pública. Y bueno, tengo entendido que posteriormente vamos a esto, pues vieron todo lo relativo también al marco jurídico normativo de la hacienda pública, que seguramente fue de manera muy a detalle, muy excelente la presentación. El doctor José Ángel Nuño, amigo nuestro, lo más seguro es que le haya tocado, vamos a decir, la impartición de estos temas, en donde, bueno, de entrada el inicio del análisis del fundamento máximo que da vida jurídica a los municipios, la Constitución General, pero también como parte del estudio de este diplomado, pues seguramente también se vieron los rasgos principales de la legislación general y federal que incide sobre la hacienda pública y desde luego la legislación fiscal local, ¿verdad? Es decir, en donde particularmente, vamos, se deriva propiamente de la Constitución Política del Estado. Y bueno, quedó en claro, desde luego, que en el ámbito municipal, pues ahora sí que los responsables de la hacienda pública, ahora sí que tienen una tarea muy compleja, tanto en su actuar como también por el conocimiento que deben de tener de las normas, ¿verdad? Porque no solamente son de carácter local, sino también federal. Y bueno, pues ahora sí que hoy es martes 18, y aunque no es viernes, hoy toca, ¿verdad? ¿Qué toca? Bueno, pues ahora, entre otras cosas, tocar el tema de los ingresos. ¿Por qué es también tan relevante, vamos, este tema esencial, vamos, de la hacienda pública? No es tanto en sí mismo, vamos a decir, por lo que representa los recursos que se generan, vamos, de acuerdo al ámbito de competencias de los órdenes de gobierno, sino que los ingresos municipales adquieren relevancia porque significan servicios públicos. Los ingresos municipales significan qué tipo de ciudad
es la que queremos para vivir. Esa es la importancia que tienen los ingresos. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que ver qué pasa, por ejemplo, cada cuando pasa, vamos, el camión de la basura por las calles por donde vivimos. Habrá que ver el estado en que se encuentran las calles en que transitamos. Habrá que ver también, por ejemplo, qué tan seguros nos sentimos al salir de nuestra casa para dirigirnos al trabajo, para dirigirnos a la universidad, a otras actividades recreativas, ¿verdad? O incluso dentro de la casa. Bueno, pues todos estos servicios, ¿cómo estamos? Y eso es el reflejo propiamente de los ingresos, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Queremos, ¿cuál es la calidad que queremos en estos temas? ¿Cuál es el tipo de ciudad que queremos? Bueno, pues entonces en ese sentido habrá que ver propiamente, vamos, cómo debemos aportar para generar los recursos que el gobierno debe de administrar de manera clara, de manera transparente, de manera honesta, sobre todo, y de manera eficiente. Esa es la importancia, vamos, que se tiene, vamos, de los ingresos. Y bueno, pues en ese sentido vamos a platicar nosotros el día de hoy y el jueves por la mañana también lo relativo a los tipos de ingresos, a sus clasificaciones, a las características también de las distintas fuentes de ingresos, a los elementos fiscales que conforman a las contribuciones primordialmente, ¿verdad? Los impuestos, a los derechos, a las contribuciones especiales, cuáles son sus elementos fiscales que debemos de poner mucha atención también, sobre todo, pues no solamente para que se determinen correctamente, sino que también se logren los propósitos que se pretenden y para que no se incurran pues también ahí en inequidades que luego dan al traste propiamente también a ese rendimiento recaudatorio que se espera, vamos, de los espacios que la Constitución concede a los municipios. Entonces, vamos a ver estos elementos, estos tipos de ingresos y también una parte importante, desde luego, va a ser el analizar, el comentar con todos ustedes ya aspectos o tipos de ingresos muy puntuales, es decir, vamos a analizar las contribuciones inmobiliarias, que sabemos todos que es el renglón más importante de los ingresos propios de los municipios. Entonces ahí habremos de ver cómo está, por ejemplo, el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que son las dos principales contribuciones en materia inmobiliaria, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama que se tiene en estas contribuciones? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué esfuerzos se han hecho? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué se ha avanzado? ¿Verdad? Y bueno, sobre todo para identificar cuáles son los espacios, las áreas de oportunidad que tenemos para potenciar precisamente, vamos, estas importantes fuentes de ingresos que no solamente generan recursos directos para las haciendas públicas municipales, sino que también, como ustedes ya lo vieron también, y vamos en su momento también a repasar un poquito nada más, cómo inciden también en la distribución de las participaciones federales. Baste señalar que el impuesto predial incide en la distribución de más de 300,000 millones de pesos, porque no solamente tiene que ver, vamos, con lo que es lo que sería el Fondo de Fomento Municipal, tiene que ver con el Fondo General de Participaciones, tiene que ver con el Fondo de Fiscalización y Recaudación, tiene que ver también con la distribución del 0.136% de la recaudación federal participable. Y si ya en su momento veremos precisamente por qué señalamos que pues incide, vamos, en esa distribución, porque es una variable junto con los derechos de agua, ¿verdad? Para distribuir algunas partes, si no el 100%, sí algunos otros porcentajes de estos importantes fondos que les comento. Bueno, entonces habremos de ver también, repito, el tema de las contribuciones inmobiliarias
y desde luego también aquellas contribuciones o aquellos recursos que derivan propiamente de la prestación de los servicios públicos municipales, que también, bueno, pues es una de las principales funciones de los ayuntamientos, pero que también la propia Constitución establece la posibilidad de que se generen recursos derivados de la prestación de los mismos. Y bueno, pues en ese sentido haremos un repaso también de estos servicios públicos, cuáles son sus conceptualizaciones, las características que deben de revestir estos y consecuentemente también, ¿por qué no las características pues de los derechos que en un momento dado se establecen o deban establecerse sobre esta materia, ¿verdad? Habrá servicios donde son de carácter divisible, habrá algunos otros servicios que son de carácter indivisible, y pues eso tiene que ver propiamente también con el tipo, vamos, de contribuciones que debamos de manejar en torno a los mismos. Y bueno, pues básicamente también vamos a ver estos temas, a abordar un poquito también el tema de la administración tributaria, por ahí vimos su programa, y creemos también prudente incorporar ahí, hacer un espacio para abordar. Si se está hablando, vamos, de las finanzas municipales, del marco normativo, de las fuentes de ingresos, de sus características, etcétera. Entonces, pues debemos de hablar también, desde luego, vamos, de su administración, ¿verdad? ¿Qué pasa con la administración tributaria? ¿Cuáles son las funciones básicas de la administración tributaria? Muchas veces, precisamente el rendimiento de los tributos, de los impuestos, no es lo que se proyecta, y en gran medida no es tanto por su determinación, por su estructura. En parte se debe propiamente por la ineficiencia administrativa, porque no estamos ejerciendo las facultades que nos otorga la ley, vamos, en materia hacendaria. Entonces, sí vamos a abordar también en alguna medida también es este tema que creemos que es de suma importancia, ¿verdad? Porque luego muchas veces, pues todos sabemos que siempre existe, vamos, esa sensación válida hasta cierto punto, de que los recursos municipales son insuficientes. Bueno, pues yo creo que debemos de valorar esta insuficiencia de recursos en su justa dimensión. Algunos aspectos tendrán o la causa precisamente de esta insuficiencia será de origen, seguramente, ¿verdad? Pero en algunos otros casos será con motivo del manejo que hacemos, de la administración de nuestras fuentes de ingresos. Y bueno, pues vamos a ver, a la luz de algunos indicadores, algunos parámetros, cómo andamos precisamente niveles de eficiencia recaudatoria. Y bueno, pues sin más, vamos a compartir ahorita la pantalla para ir viendo la temática que vamos a desarrollar. Y permítame nada más aquí seleccionar aquí tenemos. Estos son los puntos, ¿verdad? Que habremos de comentar. En algunos serán, vamos, de manera más sencilla, algunos vamos a profundizar, perdón, ahí, más, según sea, vamos, es decir, los elementos de que se trate, la complejidad también de estos conceptos, ¿no? Vamos a ver el origen, el destino de los recursos, sus características, tanto de los recursos tributarios como de los no tributarios, ¿verdad? Vamos también a ver los elementos de los tributos, como ya sabemos, el sujeto, el objeto, la base, la tasa, cuota o tarifa, las exenciones, pero sobre todo, pues, a analizar estos elementos a la luz de algunas fuentes específicas y ver cuál es la problemática que tenemos en muchos de los casos, ¿verdad? Y cómo podemos corregir precisamente, vamos, esos problemas. Los derechos municipales, también ya decíamos nosotros, los actos de autoridad en materia que implican también o pueden establecerse derechos también sobre los mismos,
y la participación de los municipios en ingresos federales. Eso es a grosso modo la temática. Y bueno, la primera parte vamos a ver las fuentes de ingresos, sus tipos, sus características, sus clasificaciones y sus elementos fundamentalmente. Y abordaremos también ahí los rasgos que implica, una buena administración tributaria, para dejar para el día jueves ya los aspectos puntuales de contribuciones inmobiliarias, de las contribuciones derivadas por la prestación de servicios públicos y el tema también por ahí también de cómo podemos mejorar la administración de nuestras fuentes propias de ingresos para impactar de mejor manera en la distribución de participaciones federales. No sé si tengan hasta aquí, si tienen alguna pregunta, estaré atento o mis compañeros estarán atentos también para apoyarme ahí también con algún comentario o pregunta que hagan vía chat, ¿verdad? Y desde luego que trataremos también de dar respuesta o de atender precisamente sus inquietudes. Bueno, aquí simplemente lo que ya señalábamos, que las áreas de la hacienda pública que ya fueron vistas, el ingreso, el gasto, el patrimonio y la deuda, y haciendo hincapié, y ya lo dijimos en un principio, de algún modo, que la hacienda pública no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los fines del Estado. Ya dijimos incluso cómo los ingresos en particular, ¿verdad? Es decir, no habría que verlos meramente, como ese flujo de recursos que derivan, de los impuestos o de los espacios que la Constitución confiere, hacia los municipios, sino que finalmente los ingresos, se reflejan propiamente, en los servicios públicos, en el tipo de ciudad que queremos. Pero en su conjunto, el manejo de estas áreas esenciales o básicas de la hacienda pública constituyen el principal instrumento que le permite precisamente al gobierno alcanzar sus fines, ¿verdad? Es decir, y en este caso, pues básicamente, pues es los fines municipales, los fines básicamente es la prestación de servicios públicos y el desarrollo económico y social de sus comunidades, ¿verdad? Esa sería la finalidad primordial del municipio y para eso requiere precisamente del manejo de estas áreas. Los ingresos así de manera sencilla, como los podríamos señalar, bueno, pues constituyen ese conjunto de recursos económicos y financieros que son necesarios para alcanzar las funciones que encomendadas a los ayuntamientos desde nuestra Constitución General, ¿verdad? Y se obtienen pues a través de las fuentes y espacios tributarios que la propia Constitución confiere a este orden de gobierno. Ya seguramente también cuando vieron la estructura de la hacienda pública, vieron algunas estadísticas y saben lo que representan estos recursos, ¿verdad? Es decir, sabemos que los recursos federales transferidos, esto es las participaciones, las aportaciones, representan más del 70% de los ingresos municipales, ¿verdad? Y entonces, pues solo algo así como el 24-25% se genera a través de las fuentes propias de ingresos, ¿verdad? Donde, como ya dijimos, los más importantes son las contribuciones inmobiliarias. Y bueno, pues de ahí que también señalamos nosotros que muchas veces esta insuficiencia de recursos o ese análisis que hacemos también sobre el municipio, sobre el cumplimiento de sus objetivos, sobre por qué los servicios públicos que nos proporcionan no son propiamente de calidad, y a veces lo queremos ver también nada más desde el punto de vista administrativo, es decir, a lo mejor no están recaudando bien los impuestos, o quizás estos impuestos no están bien determinadas, quizás la carga que se establece a los contribuyentes no es la adecuada, ¿verdad? Y entonces, pero muchas veces yo en lo particular considero que parte también de la problemática o de la insuficiencia financiera que padecen, pues ahora sí, si no todos los municipios, sí la gran mayoría, pues está de origen, ¿verdad? Porque finalmente los recursos, es decir, pues deben de otorgarse también
en función propiamente de las responsabilidades. Y sabemos nosotros que, pues en su origen también el municipio se le concebía básicamente como una entidad administrativa, más que como un orden de gobierno, ¿verdad? Una entidad administrativa donde entonces se le asignaban ciertos recursos y para atender los servicios públicos, pero no propiamente, vamos a decir, pues no al carecer, como ya seguramente lo vieron de manera muy puntual con el doctor José Ángel, vamos, al carecer los municipios también pues de esa potestades tributarias que le permitiesen también definir sus propias fuentes de ingresos, ¿verdad? Pues solamente cuenta con los espacios que le confiere la propia Constitución, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí sí, a diferencia pues de otras entidades, donde definitivamente vamos, pues fueron las que sí celebraron ese pacto federal y convinieron, vamos a decir también, otorgar facultades y ceder espacios, vamos a un órgano central para, pues atender mejor esas responsabilidades, ¿verdad? Pero aquí el municipio surge propiamente como una entidad administrativa y simplemente le asignan recursos, ¿verdad? Y entonces puede ser esto que, pues, de origen también tengamos esa problemática de la insuficiencia de recursos para atender esas responsabilidades que puntualmente le establece la Constitución. Algunos, el origen de los recursos, de los ingresos, pues derivan propiamente del poder soberano fiscal del Estado. Y atendiendo a estos, pues básicamente tenemos nosotros a los impuestos, a los derechos y a las contribuciones especiales, es decir, todas estas figuras en donde precisamente vamos, el Estado, de acuerdo precisamente, vamos a esas potestad que tiene, vamos, ese poder soberano fiscal, que en este caso se ejercen a través de sus representantes, de sus legisladores. Bueno, pues se establecen esas cargas a los particulares, ¿verdad? Es decir, de manera unilateral, de manera general, y bueno, pues ahí no está de que si no están sujetos, vamos, a estas contribuciones a la voluntad de los particulares, ¿verdad? Si desean o no contribuir, sino tienen un carácter imperativo, ¿no? Y tenemos, pues dentro de estos, pues estas figuras que tienen ese carácter son precisamente las que derivan de ese poder fiscal del Estado. Tenemos también otras que provienen de la facultad de promover cambios al régimen de propiedad o a su uso o destino, como es el caso, vamos, de los conceptos que tienen que ver con la expropiación, con la regularización de la tenencia de la tierra, con los cambios en los coeficientes de ocupación y de uso de suelo, ¿no? También tenemos nosotros, es decir, podemos entender también algunas fuentes de ingresos de acuerdo, vamos, a las facultades que tienen las autoridades, facultades de regulación y vigilancia, ¿no? Como en este caso vamos, es propiamente, vamos, cuando nos referimos a las sanciones fiscales, sanciones administrativas que se establecen también, desde luego, vamos, en las leyes de ingresos correspondientes. Y también una parte muy importante de los recursos que nos permite, pues, identificarlos es de acuerdo, vamos, a si provienen de los bienes que conforman su patrimonio, ¿no? Y entonces ahí tenemos, es decir, que este es un tema que incluso también como parte de una administración hacendaria, deja mucho que desear, porque no solamente sabemos todos que el patrimonio municipal no solamente permiten a los gobiernos pues ocupar o disponer de esos bienes, de esos servicios para el cumplimiento de sus funciones. Muchos bienes patrimoniales son susceptibles incluso de generar recursos, de aportar ingresos para el fortalecimiento de las haciendas públicas, y desafortunadamente a veces el problema es que muchos de estos bienes ni siquiera sabemos dónde se encuentran, y hablamos de bienes importantes como serían bienes inmuebles, que no solamente adolecen en muchos de los casos las instancias que se encargan pues de administrar, vamos, estos recursos, de no contar con los expedientes debidamente cumplimentados, sino que, repito, en algunos casos ni siquiera saben dónde se encuentran, vamos, ese tipo de inmuebles, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos ese desaprovechamiento.
Pero bueno, en el caso, vamos, de que se conozcan estos y sus características, bueno, se pueden generar recursos cuando se entregan en concesión, arrendamientos, derechos por uso, enajenación misma, vamos, cuando algunos bienes también se desprenden, vamos, del dominio público, puede ser, y ya se considera que ya no son útiles a la administración, bueno, son susceptibles de enajenarse y así también pues reintegrar o generarle un recurso adicional a las haciendas municipales, ¿no? Dividendos e intereses, empresas públicas y de participación mayoritaria, ¿no? Entonces, son algunos de los recursos que provienen de lo que serían los bienes patrimoniales. Y bueno, desde luego los que derivan los provenientes de la coordinación con otros ámbitos de gobierno, que ya dijimos nosotros, que son los recursos transferidos representan aproximadamente entre el 73 y el 75% de los ingresos totales de los ayuntamientos. Ese es el promedio que representa a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay una gran dependencia de estos recursos transferibles y de tal forma, vamos, que cuando hay una serie de acontecimientos o situaciones, incluso no solamente a nivel nacional, sino de carácter externo, pero que inciden en las finanzas públicas, bueno, pues ahí vemos afectadas precisamente esos montos de participaciones que debieron de corresponder a los gobiernos estatales y municipales. Entonces, ante esas vicisitudes debemos estar muy atentos, sobre todo, vamos, en nuestras fuentes propias de ingresos, que es donde tenemos propiamente todas las facultades, pues no solamente para administrar correctamente, sino también en un momento dado para hacer los ajustes necesarios a los elementos fiscales a fin de que las contribuciones correspondientes pues puedan generar los recursos necesarios para la realización de las funciones y de los servicios que competen a este órgano de gobierno. Tenemos los recursos provenientes del crédito público, préstitos, financiamientos, emisión de bonos. Bueno, ya seguramente se abordó cuando en la estructura general de la hacienda pública, que si bien vamos, es decir, la deuda pública pues es un área también muy importante y permite también en determinadas circunstancias apoyar a los municipios también con recursos extraordinarios que le permitan atender o cumplir con sus funciones. No es una cosa, vamos, también que habrá que tenerle temor. Yo creo que aquí lo más importante, vamos, también de recurrir, vamos, al crédito público, es básicamente, vamos, que se evalúen muy bien las capacidades institucionales, las capacidades para dar cumplimiento también a las obligaciones que derivan precisamente de una contratación de este tipo de recursos, pero sobre todo también, además de evaluar muy bien las capacidades, implicaría también que los recursos sean debidamente canalizados y manejados hacia áreas prioritarias, hacia las necesidades básicas de la población, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Y bueno, pues ya ahora con las leyes de disciplina financiera, vamos, de las entidades federativas y municipios, pues ya hay una serie de regulaciones que, bueno, pues ya ayudan y favorecen también para que en un momento dado, pues no se caiga también en un momento dado también ya sea en abuso, vamos, de la obtención de este tipo de recursos o sobre todo también en malos manejos, ¿verdad? Como pueden ser también que se contraten recursos con altas tasas de interés o que no se hagan los estudios necesarios para medir muy bien las capacidades de los ayuntamientos. Entonces ya se cuenta con ese ordenamiento, ¿verdad? Y bueno, tenemos desde luego los recursos también que provienen de la voluntad de los particulares, que serían propiamente, vamos, identificados con los conceptos de las herencias, los subsidios, las donaciones, entre otros conceptos, ¿no? ¿Cuál es el destino? Ya decimos, fundamentalmente es para financiar el gasto público. Y bueno, pues ahí ya también una de las importantes reformas que ya hace algunos años, algunos lo verán, pues propiamente ya ahorita como está el 115 constitucional, el artículo 115, algunos otros de los que ya estamos, pues más o menos que tenemos ya camino andado, tenemos nuestros años ya a cuestas, pues sí, ya vemos nosotros que nos tocó incluso la reforma de 1982, que entra en vigor en 83 y 84,
Y bueno, pues ahí es donde se definen propiamente los servicios públicos a cargo de los municipios, ¿no? Anteriormente, pues no había esa definición, vamos, en el 115 constitucional. ¿Y qué es lo que se hacía en la práctica? Bueno, pues que a la hora, de por sí escasos los recursos en el municipio, pues muchas veces estos los destinaban a funciones o a servicios que mejor correspondían a otros órdenes de gobierno, ya sea del Estado o de la Federación, ¿verdad? Entonces vino a puntualizar esa reforma y señalando pues que de entrada pues estos servicios públicos, como ven ustedes, pues básicamente tenemos lo relativo, vamos al agua potable, drenaje alcantarillado, alumbrado, limpia, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y otros, ¿verdad? Otros que las legislaturas establezcan dependiendo también las capacidades de los ayuntamientos, ¿no? Ahí también tenemos, desde luego que destinan también recursos al gasto público en temas que son concurrentes, ¿verdad? Que la propia Constitución prevé también, pues que hay una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno el atender ciertas funciones o servicios, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la salud, tal es el caso también de educación, por mencionar nada más algunos de los temas donde participan los tres órdenes de gobierno. Y bueno, decíamos nosotros que estos ingresos, entre otros significados, está dado, vamos, también por los servicios públicos. Ingresos significa servicios públicos. Ingresos hay que verlo también a la luz de la ciudad que tenemos. Entonces, aquí vemos nosotros, de acuerdo, vamos a esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que fue elaborada en 2017, vemos nosotros que cómo considera precisamente, vamos a decir, la ciudadanía, cómo califica, vamos, estos servicios, ¿verdad? Y vemos que son pocos los que rebasan, pues, ese 50%, vamos, de satisfacción, por así llamarle, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿cómo queremos también, si nosotros proporcionamos servicios de mala calidad o si estos son insuficientes, ¿cómo podemos ver nosotros que la ciudadanía se acerque, digamos, a dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales? Y más si le agregamos que no en pocas ocasiones de repente nos damos cuenta a través de diversos medios, vamos, de las desvíos que se hacen, vamos, de los recursos por parte de algunas autoridades, ¿verdad? Pues eso no hace más que alejar a los ciudadanos del debido cumplimiento tributario. Entonces, son temas, desde luego, que también, pues habrá que revisarlos, ¿verdad? Es decir, en una potencialización de nuestras fuentes propias de ingresos de los municipios, pues no solamente habrá que ver, decir, cómo está el marco jurídico reglamentario de las fuentes correspondientes, cómo están determinados sus elementos, si están correctamente o no. Habrá que ver no solamente también cómo estamos llevando a cabo los procesos recaudatorios, pero habrá que ver también, desde luego, cómo estamos manejando nuestro presupuesto. Habrá que ver también nosotros cómo están los servicios que brindamos a la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues ahí vamos a tener una respuesta. Pareciera un círculo vicioso, ¿verdad? Es decir, queremos buenos servicios, bueno, pues hay que generar, que se generen más impuestos, más recursos. Y bueno, y en ese sentido, bueno, pues la recomendación es de que las autoridades responsables de las haciendas públicas y en general las autoridades municipales, las máximas autoridades municipales deben de tener una comunicación más estrecha con la ciudadanía y para abordar simplemente este tema hacendario, no solamente los aspectos, vamos, de los servicios. Y entonces deben hablar abiertamente con la ciudadanía y decirles cuáles son las condiciones que privan en la hacienda municipal, ¿verdad? Es decir, cuáles son los recursos que lo conforman,
cómo se maneja el presupuesto y decirle a la ciudadanía, presentarles un diagnóstico real de los servicios públicos, ¿verdad? Que otorga el municipio, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Y decirles abiertamente si están dispuestos a seguir con esa calidad de esos servicios, si esa es la ciudad que quieren o si desean ellos realmente contribuir y aportar de acuerdo a sus capacidades. Y la autoridad debe estar también, no solamente debe de mostrar, vamos, esa comunicación, la autoridad debe lograr también pues esa confianza en la ciudadana y debe transmitirle a la ciudadanía que el manejo honesto de los recursos debe de comprometerse a administrarlos correctamente y a que todos los contribuyentes paguen lo que deban de pagar sin distingo alguno, ¿verdad? Es decir, son elementos también, vamos, que de certidumbre y seguramente habrá un acercamiento, vamos, también por parte de los contribuyentes. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Bueno, los ingresos los podemos atendiendo, pues, ya vimos el origen, ya de acuerdo al poder soberano fiscal, derivan de los también de los bienes patrimoniales, de las facultades sancionatorias que tiene el gobierno, en fin, ya vimos todo ello, pero ¿cómo se han venido clasificando? Bueno, anteriormente era muy conocido que en las leyes de ingresos encontrábamos nosotros que los ingresos se clasificaban en ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, pero también, pues han diversos también estudiosos o tratadistas, pues clasifican los recursos también atendiendo pues a sus características. Y hay otra de las clasificaciones doctrinistas que se manejan es los ingresos tributarios e ingresos no tributarios. También tenemos una clasificación que nos agrupa en ingresos originarios e ingresos derivados y otra que nos agrupa, vamos, en tres, en ingresos gratuitos, ingresos contractuales e ingresos coactivos. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver propiamente. Bueno, dentro de los ingresos ordinarios, que anteriormente era lo que más común que encontrábamos en las leyes de ingresos municipales, encontrábamos ahí a los impuestos, a los derechos, a los productos, a los aprovechamientos, a las participaciones. Es decir, aquí encontrábamos propiamente, vamos, aquellos recursos que se obtenían de manera regular, de manera ordinaria, precisamente ese es el concepto, ¿no? De manera regular, año con año. Y dentro de los ingresos extraordinarios, pues encontramos precisamente, o ahí quedaban adscritos los recursos crediticios, los subsidios, las contribuciones especiales, es decir, aquellos recursos que se obtenían pues en circunstancias especiales o extraordinarias, ¿verdad? Esa era una de las clasificaciones más comunes de los ingresos hace algunos años. Tenemos también la que nos dice, nos clasifica las fuentes de ingresos en tributarios y no tributarios. Y ya dijimos la primera propiamente, vamos, que derivan propiamente de ese poder de imperio que tiene el Estado. Y bueno, pues ahí encontramos propiamente la figura de los impuestos, de los derechos y de las contribuciones especiales. Y bueno, pues los no tributarios, ¿verdad? Pues ahí encontramos lo que serían los productos, los aprovechamientos, los subsidios, las donaciones, participaciones y recursos crediticios. Pues estos son clasificaciones de los ingresos, como tenemos también los originarios y los derivados. Los originarios entendidos también como aquellos que se rigen o que tienen como origen el propio patrimonio del Estado, ¿verdad? Como consecuencia de su explotación directa o indirecta, y los ingresos derivados, aquellos en donde no está de por medio precisamente, vamos, esa explotación, ese aprovechamiento de los recursos patrimoniales. También los ingresos, tenemos ingresos gratuitos, ingresos contractuales, ingresos coactivos. Esta clasificación que nos indica, bueno, pues en los primeros, en los ingresos gratuitos y contractuales, se incluyen dentro, dice, de una esfera de voluntad individual, toda vez que se oponen cesiones gratuitas al Estado, de bienes, servicios o dinero, ¿verdad? O bien de la contratación que el Estado, vamos, con el Estado para la venta de un bien o servicio. Y los ingresos coactivos, pues derivan de esa
reiteramos, de esa soberanía del Estado que tiene para establecer esas acciones, para establecer multas y penas y para tener un derecho prevalente sobre la propiedad privada respecto de usos particulares, ¿verdad? Son estas clasificaciones. Bueno, pero tenemos ahorita cuál es también una clasificación que deben de atender propiamente los ordenamientos fiscales municipales e incluso los estatales y los federales con motivo también de la armonización contable. Bueno, pues tenemos esta clasificación que nos establece, vamos, propiamente los documentos emitidos por el CONAC y que aquí encontramos cuáles son los rubros generales de ingresos conforme precisamente al clasificador de rubro de ingresos. Y tenemos, vamos, estos 10 grupos que son impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, el tercer grupo, los derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Y como décimo grupo también o rubro de ingresos tenemos los ingresos derivados de financiamientos. Pues este clasificador de rubro de ingresos, bueno, se establece precisamente también con el objeto, pues, de armonizar la información sobre las finanzas municipales de los 3 órdenes de gobierno y permitir así de esta manera también una mejor coherencia de la política fiscal en las distintas fuentes y sobre todo también hacer análisis de capacidades, no solamente vamos a decir evaluando las condiciones propias, vamos aquí en el país, sino también de un comparativo con, en otros países. Entonces, con ese propósito, vamos, es decir, se busca, vamos, que este clasificador de rubro de ingresos, que es obligación de municipios, el atender, vamos, este agrupamiento, vamos, a través precisamente de sus leyes de ingresos. Particularmente, dentro del rubro de los impuestos, pues estos a su vez se subclasifican de la siguiente manera. Tenemos impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, impuestos al comercio exterior, impuestos sobre nóminas y asimilables, impuestos ecológicos, accesorios, otros impuestos e impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos. Reitero que pues estos grupos, estas clasificaciones que nos establece el clasificador por rubro de ingresos, pues contemplan, es de aplicabilidad, vamos, a los 3 órdenes de gobierno. Ahora sí que dependiendo propiamente también las competencias y lo que manejen, los conceptos que maneje cada uno de estos. Habrá conceptos o habrá espacios tributarios que no se manejan, vamos, en el ámbito municipal. Y ahora sí, como dijera, vamos ahí, por ahí un amigo que decía, pues el que tenga puercos que los amarre y el que no, pues no, ¿verdad? Entonces, pues así, no necesariamente debe de llenar también estos cajoncitos las leyes fiscales correspondientes, en este caso de los municipios. Vamos viendo algunas conceptualizaciones que nos dicen también sobre estos grupos de ingresos y particularmente, vamos, es decir, de estos conceptos específicos, ¿no? Los impuestos, ¿cómo son considerados? Bueno, como las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar personas físicas o morales que se encuentran en la situación jurídica, dice, o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Es lo que nos dice propiamente también, vamos, esta definición de acuerdo con el CRI y ordenamientos legales como el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya dijimos, estas contribuciones que se establecen, que son con carácter imperativo y que es para todas aquellas personas que se ubican dentro de la situación jurídica o de hecho prevista por la ley. Entonces, los derechos
¿Qué nos dice? Vamos también el clasificador por rubro de ingresos, el Código Fiscal, nos dice que son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Dice, también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces, tenemos de los derechos, los productos, ¿verdad? Son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Bueno, pues vemos nosotros estas categorías de fuentes de ingresos, donde desde luego que la más significativa como parte de las fuentes de ingresos propios, pues lo es y lo seguirá siendo los impuestos, ¿no? Los aprovechamientos se conceptualizan como aquellos ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público que son distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal. Es decir, aquí está por excepción, está esta definición de los aprovechamientos, todo aquello que no sea contribuciones, ingresos derivados de financiamientos o de los que obtengan los organismos se consideran los aprovechamientos. Y vemos los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios y otros ingresos que son los ingresos por sus actividades de producción o comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Repito, estas conceptualizaciones muchas veces no propiamente responden, a espacios de competencia municipal, sino también responden propiamente también a algunos espacios propios del gobierno federal. Las participaciones, ¿verdad? Aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, dicen recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por esos mismos conceptos, ¿verdad? Lo que nos dice, propiamente el CRI. Y bueno, pues sabemos nosotros también que estos tienen pues la fundamentación no solamente pues se establece, en la propia en la propia Constitución, en la Ley de Coordinación Fiscal en particular, ¿no? Sino el origen, digamos, esencial de estas participaciones, pues básicamente lo fueron también el que los estados cuando suscribieron esos convenios de adhesión al sistema de coordinación fiscal, pues tuvieron que derogar algunas fuentes de ingresos, en algunos otros casos abrogaron incluso las leyes correspondientes, bueno, y toda esa pérdida de recursos que tuvieron les era compensada precisamente a través del sistema de participaciones federales. Es decir, había un carácter inicial, del sistema de participaciones de carácter resarcitorio, que ya sobre la marcha pues ha venido evolucionando también ese carácter y ha sido también, se han incorporado también otros elementos que no solamente pues lo hacen que sea resarcitorio como fue en su origen, sino también que se asignan también recursos atendiendo a situaciones que tienen que ver propiamente con el tipo de funciones o responsabilidades que tienen los órdenes de gobierno. Lo de las transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, es decir, recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de una política económica y social de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos, podríamos señalar que en ocasiones, bueno, se establecen atendiendo, a ciertas programas, a ciertas políticas, pero que en ocasiones son prioritarias y que a veces todo depende, en una administración y en otra, ¿no? A la siguiente administración resulta que ya no son prioritarias, entonces desde luego que también esos subsidios, esas asignaciones que se venían dando, pues se dejan de dar, ¿no? Y así tenemos algunos casos, por ejemplo,
las figuras tributarias incluso que se establecieron a partir de 2014, vamos, los nuevos derechos sobre minería, vamos, unos derechos extraordinarios, unos derechos especiales y adicionales, que se establecieron a los ya existentes, y bueno, en un principio se consideró también prioritario también que los recursos que generaran estas fuentes de ingresos, estas nuevas fuentes de ingresos que aplicaron a partir de 2014, se otorgaran en su mayor medida, vamos, en apoyo a los gobiernos municipales donde se asentaba propiamente la industria minera, ¿no? Y bueno, pues esto se vino, estas figuras tributarias que en su momento también se establecieron, que siguen vigentes, vamos, pero que implicaron, vamos, que la justificación de su determinación, de su creación, fue precisamente también para apoyar a los municipios por el deterioro que causa precisamente la explotación minera, ¿verdad? Y entonces, por ahí se crearon, pues, a manera digamos, de fideicomiso, que más que un fideicomiso fue un mandato, y en donde esos recursos generados de esas contribuciones se incorporaban, vamos, a esta figura manejada por el gobierno federal, y se canalizaba propiamente, de acuerdo, vamos, a los recursos que se generaban por esos conceptos de derechos federales sobre minería, se entregaba el porcentaje correspondiente a los municipios para que lo aplicara, vamos, a servicios de infraestructura urbana y social. Pero bueno, pues eso fue una política, fueron programas establecidos también por ahí en la administración anterior, y ha venido modificándose también esta temática, ¿verdad? Quedaron esas figuras tributarias, más el manejo ha sido diferente, vamos, en cuanto a la asignación, en cuanto a la distribución de estos recursos. Los ingresos derivados de financiamiento, bueno, pues esto también aquí nos señala el CRI, que son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación correspondiente, ¿verdad? Entonces también dice, son los créditos que se obtienen por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos también estas conceptualizaciones, algunas que se identifican con los 3 órdenes de gobierno y otras que se identifican propiamente, vamos, con la federación. Pero ¿cuáles son las? Vemos ahorita, pues, el origen de los recursos, su destino, sus clasificaciones, pero ¿cuáles son algunas de esas características que tienen? Las características de los recursos tributarios. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros, entre esas características de los recursos tributarios, tenemos aquí nosotros lo que se llaman los principios, o se identifican con los principios de la imposición. Tenemos la legalidad, equidad, el principio financiero o recaudatorio, generalidad, el principio de certidumbre, de economía, de neutralidad y de simplicidad. Veamos aquí si tenemos, no tenemos aquí el detalle de esto. Bueno, pues pero estos principios propiamente, vamos a decir, es que todos los recursos tributarios deben estar plenamente, vamos, establecidos en una ley, ¿verdad? Para que puedan ser aplicados y cobrados, vamos, a los particulares, a quienes se sitúen precisamente, como decía la definición, en la situación jurídica o de hecho que dé lugar precisamente a la generación del tributo. Bueno, debe estar precisamente, vamos, contemplado en una ley fiscal, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Vamos, en bueno, pues que puede ser en las leyes de Hacienda y de ingresos municipales, tratándose pues de los recursos tributarios de este orden de gobierno. El principio de equidad, pues esta característica o este principio que se debe de atender, nos dice que ese principio de equidad se logra a través de 2 vías, a través de, considerando el principio, a su vez, el principio de capacidad de pago, sobre todo tratándose de impuestos, y también se puede lograr la equidad considerando, vamos, el principio de beneficio. Y esto sobre todo en tratándose de contribuciones derivadas
de la prestación de servicios públicos, en donde, bueno, en este último caso debe de pagar más quien en un momento dado tiene un mayor consumo o un mayor beneficio precisamente con el servicio público. Y el principio de capacidad de pago, que es el que más identificábamos con los impuestos, pues aquí básicamente nos indica también que todos deben de pagar de manera proporcional y equitativa, como dispongan las leyes, ¿verdad? Y todos los que estén en igualdad de circunstancia deben de pagar lo mismo. Quienes se encuentren en una situación diferente deben de pagar de manera diferente. Y entonces en este principio aplicable, sobre todo vamos en materia de impuestos, cobra aquí mucha fuerza lo que vamos a ver más adelante en algunas ejemplificaciones muy puntuales en la tributación inmobiliaria. Aquí juega un papel muy importante lo que es los esquemas de los impuestos progresivos, que son esquemas que resultan finalmente incluso más constitucionales que aquellos impuestos que se fijan a través de una tasa fija o proporcional, porque a través de un esquema progresivo realmente paga más quien más tiene y paga menos quien menos tiene, ¿no? Entonces, pero eso ya lo abordaremos también en su momento, vamos, y sobre todo en una ejemplificación en tratándose del impuesto predial, en tratándose del impuesto sobre transmisiones patrimoniales o sobre adquisición de inmuebles, como se les denomina en algunos municipios, ¿no? Ahí veremos las estructuras progresivas, los componentes de estas y cuáles son los aspectos mínimos que deben atender para que también se ajusten estas a este principio de equidad tributaria. Tenemos también el principio financiero recaudatorio. Desde luego vamos que ya señalamos que las fuentes de ingresos o en este caso particular las contribuciones pues deben de generar recursos necesarios para ¿qué? Para solventar el gasto público vamos que se materializa propiamente vamos también en los servicios públicos que habrá que brindarle a la ciudadanía. Entonces también es un tema también importante porque muchas veces con el afán también de allegarnos de más ingresos, a veces no valoramos también lo que nos reditúan esas fuentes de ingresos. Es decir, muchas veces es más el peso que representa la administración de algunos conceptos que lo que nos deja propiamente como un extra para ser destinado al gasto público, ¿verdad? Es un tema que también, desde luego, en el ámbito municipal queda mucho a deber, es decir, los estudios, los análisis que deben de realizar estas instituciones sobre precisamente el costo que implica, vamos, la administración tributaria, ¿verdad? Sin duda alguna, vamos a decir, un examen, un diagnóstico serio, vamos, sobre este tema, pues veríamos nosotros que en algunos casos, bueno, pues es demasiado el gasto, vamos, en que se incurre, vamos, por la recaudación de los impuestos. De ahí la importancia también de ver los diversos mecanismos que se tienen para la captación de recursos y más, por ejemplo, en estos momentos, ahorita que motivo pues de la pandemia que surge propiamente a partir del 2020, vamos, es decir, esa pandemia y que, bueno, pues con el propósito de también multiplicar o de abonar el de por sí ya el contagio que se da también de manera natural, bueno, pues hace que también las actividades, la administración tributaria, pues en este caso las actividades receptoras de impuestos, pues se aprovechen y se exploten propiamente las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ahorita yo creo que es un tema también, vamos, de que debe de permear propiamente, vamos, en todas las administraciones municipales como prioritario. Tenemos el principio de generalidad, desde luego que los impuestos deben ser para todos aquellos que se encuentren en la misma situación y que sean que se coloquen en ese hecho generador que hace aparecer el impuesto, ¿verdad? No puede ser nada más que el impuesto sea para algunos sí, y para otros no. El principio de certidumbre que nos dice, bueno, pues también los elementos determinantes de la contribución deben de ser claros, deben ser muy objetivos, vamos, en la ley, ¿verdad? No deben de tener un carácter ambiguo, no deben de quedar al arbitrio de la autoridad su determinación, porque eso pues da lugar propiamente, vamos, a
las inconformidades que pueda presentar el contribuyente, vamos, y que puede echar abajo precisamente, vamos, la obtención de esos recursos. El principio de economía, que es el que básicamente también tiene que ver propiamente, vamos, con el costo-beneficio que implica, vamos, el manejo de las contribuciones del cual ya comentamos, ¿no? El principio de neutralidad de las contribuciones, muchas veces, cuando se establecen estas, su principal finalidad, pues propiamente, vamos, es generar recursos, pero muchas veces, en la configuración de todos los elementos tributarios, en un impuesto, vamos, configurados o que conforman un impuesto, muchas veces se inciden en determinadas actividades, ya sea que se inhiban o que incluso se estimulen, ¿verdad? Entonces, pero preferentemente lo que debe de buscarse, vamos, es que los impuestos tengan un carácter de neutralidad, es decir, que no incidan propiamente también en otros propósitos. Y si lo es así, bueno, pues debe ser muy claro también en la propia ley también cuando cierta figura tributaria, los elementos determinantes buscan también un propósito extrafiscal. En este caso, incluso así se señalan en algunos conceptos tributarios. Y el principio de simplicidad también debe de permear, vamos, en la conformación de los tributos, ¿verdad? Es decir, deben de los elementos correspondientes que lo conformen, deben de ser simples, no deben de ser complejos, no deben de dificultar el cumplimiento tributario. Entonces, siempre habrá que buscar, vamos, que esas figuras sean simples o, en su caso, vamos, la administración tributaria debe de disponer de los elementos necesarios para facilitar ese cumplimiento tributario. ¿Cuáles serían algunas de las características de los recursos no tributarios? Bueno, pues que estas también se destinan libremente al gasto público, de que hay el destino etiquetado de cierto tipo de recursos, ¿verdad? No de todos, pero sí hay de cierto tipo de recursos. Ya tiene un destino etiquetado, aquí nos referimos propiamente a las aportaciones federales, les aplican, vamos, a los recursos no tributarios, normas locales y federales. En algunos tipos de recursos no tributarios aplican normas de derecho público como de derecho privado. Y bueno, lo que decíamos en principio, constituyen el mayor porcentaje de los ingresos totales de los municipios y estados, ¿verdad? 73 al 75% aproximadamente a nivel nacional son los recursos transferibles que se otorgan al municipio por concepto de participaciones, aportaciones y convenios. Bueno, y aquí tenemos también, esto ya nomás es para presentarles aquí viene esta diapositiva, ya lo vieron cuando en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bueno, pues tenemos la coordinación en materia de derechos, existe una declaratoria de coordinaciones de coordinación y bueno, pues aquí esa declaratoria la suscriben las entidades federativas, pero implícitamente los municipios se comprometen también a suspender el cobro de los derechos que se establecen en el artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente derechos que no pueden cobrar los municipios, ¿verdad? Que son las licencias, anuencias previas, concesiones, permisos, autorizaciones o bien obligaciones y requisitos que condicionen, dice, el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, etcétera. Con excepción de las licencias de construcción, con excepción de las licencias o permisos para efectuar conexiones a redes públicas de agua y alcantarillado, con excepción de las licencias para fraccionar o lotificar terrenos, entre otros. Es decir, esas excepciones también, en donde sí puede el municipio establecer derechos por licencias, pues tiene que ver también con el campo, vamos, del espacio tributario concedido en exclusiva a los municipios, que es el tema, vamos, de la propiedad inmobiliaria. Derechos también que no pueden cobrar los municipios,
Bueno, tenemos en la fracción segunda los registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción del registro civil y registro de la propiedad y del comercio. En estos casos sí pueden establecer derechos los municipios. Tampoco pueden cobrar los municipios derechos por el uso de vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas, con excepción de los derechos de estacionamientos de vehículos, del uso de la vía pública por comerciantes ambulantes, así como por el uso o tenencia de anuncios. Es decir, pues estos conceptos que representaban de inicio, vamos, también una, digamos, pues una obligación de los municipios de no establecer, vamos, esta figura tributaria sobre esos conceptos. Al paso del tiempo se ha venido también flexibilizando también la propia ley de coordinación fiscal en aras de apoyar también precisamente el fortalecimiento de las finanzas municipales. Tampoco pueden los municipios, vamos a establecer sobre actos de inspección y vigilancia, establecer cobros. Lo mismo sobre los conceptos a que se refieren, dice las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con las actividades o servicios que se realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues aquí tampoco pueden cobrar estos conceptos. Ya en un principio, ya hace algunos años, sobre todo con la expansión también de los servicios de comunicación a través de cable, ¿verdad? Es decir, que realizaba teléfonos de México u otras empresas particulares. Bueno, pues algunos municipios iban incorporando precisamente, vamos, algunas figuras tributarias con el propósito, pues, de gravarles y obtener un recurso en favor de las haciendas municipales. Sin embargo, vamos a decir, se reforma, vamos, la ley de coordinación fiscal, se establece puntualmente, vamos, este tema y propiamente, vamos, pues ahora sí que ata de manos a los municipios para atender, vamos, tener la posibilidad de gravar este tipo de actividades. Bueno, vamos viendo los elementos de los tributos. Es un aspecto muy interesante porque, bueno, muchas veces el rendimiento tributario, ya decíamos nosotros, a veces está, ya sea por la determinación misma, vamos, por la conformación de los elementos fiscales de los tributos y bueno, por otro lado puede ser también, desde luego, por la administración, cómo se esté llevando a cabo, vamos, también los procesos de recaudación, ¿verdad? Son algunos aspectos que inciden, vamos, en que pues una fuente de ingresos sea redituable o no. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los tributos? Bueno, pues aquí tenemos señalado que se trata el sujeto, el objeto, la base, la tasa, cuota o tarifa y la época de pago, ¿verdad? El sujeto, pues que básicamente nos indica quién es el obligado, vamos a pagar el tributo, sobre qué, el objeto nos indica por qué va a pagar, vamos, ese impuesto. La base, vamos, nos indica también en alguna medida, es decir, cuál es el elemento cuantitativo sobre el cual se va a establecer precisamente esa tasa, ese porcentaje o esa cuota que va a ser determinante del impuesto que debe de enterar el contribuyente. Entonces, es decir, cuál es esa base, que muchas veces esta base está identificada precisamente con las capacidades de los contribuyentes. Y la época de pago, es decir, cuándo nos debe de pagar el sujeto, ¿no? Así, a grosso modo, estos son los elementos, pero veamos sus definiciones y también lo que nos indican. Estos elementos básicamente se identifican no solamente en los impuestos, sino también en los derechos y en las contribuciones especiales, ¿no? Y básicamente también, no solamente la definición clara y precisa de estos elementos fiscales, pues tiene que ver también con con el pago correspondiente, vamos, y con lo que deba de esperarse de una determinada fuente de ingresos. Estos elementos realmente también deben de responder
corresponden a una política fiscal que se desea imprimir. Vamos con la definición misma de las contribuciones y de estos elementos, ¿verdad? Entonces, ahí queda propiamente, vamos, inmersa la política fiscal que se desea imprimir. Es decir, se establece una tasa muy alta, se establece una tarifa progresiva, si hay o no exenciones, cuál es la base que se considera, etcétera. Bueno, pues estos son elementos de política fiscal propiamente y son los que nos van a ayudar a identificar propiamente cuál es el nivel de carga tributaria que deseamos también nosotros imprimir hacia los contribuyentes. El sujeto. ¿Quién es el sujeto? Vamos, propiamente en una relación tributaria se considera que existen, el sujeto pasivo es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar un determinado tributo. El sujeto activo propiamente es quien tiene la atribución de establecer la contribución y que resulta beneficiado con los rendimientos, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta relación tributaria el sujeto pasivo y el sujeto activo. Correspondiente a la identificación del sujeto pasivo, pues al contribuyente. Pero tenemos también, y las leyes tipifican también, hay en la definición también de los sujetos o de los obligados al pago de los impuestos, establecen también otras conceptualizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, responsable solidario, que dice, se entiende como responsable solidario aquellas personas físicas o morales que adquieren el compromiso de cubrir una obligación cuando el directamente responsable no lo hace, y este compromiso bien puede ser por voluntad propia o bien por disposición de ley, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el caso, vamos, ahí tenemos el caso de las contribuciones inmobiliarias, cuando se trata de una adquisición de inmuebles en los cuales el notario público tiene la obligación solidaria de cubrir los impuestos cuando no tiene el cuidado de retenerlo, ¿no? Entonces es una ejemplificación también de esta responsabilidad solidaria, ¿no? El objeto nos dice, es el elemento que se identifica con el nombre. Este elemento que se identifica con el nombre de objeto en la legislación mexicana, dice, es conocida también en la doctrina como hecho imponible. Es decir, aquí el hecho imponible, cuando se genera este hecho, es el que hace aparecer el impuesto, ¿verdad? Entonces, es propiamente, vamos, también cuando el sujeto se coloca en el objeto o realiza el hecho generador del impuesto, pues es cuando da nacimiento propiamente, vamos, a la figura tributaria correspondiente. La base, ya decíamos, es el elemento generalmente de tipo económico que sirve de punto de partida para la aplicación de los gravámenes, ¿verdad? Y es un parámetro que podemos utilizar como unidad de cuantificación, ¿verdad? A fin de aplicar equidad y justicia distributiva en la aplicación de las contribuciones. Entonces, bueno, en algunos casos la base está dada, vamos, es decir, por los ingresos que tiene, vamos, un contribuyente, dependiendo, vamos, la figura tributaria. En otros casos, vamos, sí, en los casos de las contribuciones que tienen como base o que inciden en la propiedad inmobiliaria, la base está dada fundamentalmente, vamos, por el valor catastral de dichos inmuebles, ¿verdad? Entonces, que de alguna manera estos también reflejan capacidad contributiva. A mayor valor de los inmuebles, pues significa también, pues mayor, es un sinónimo de riqueza, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese elemento cuantitativo que está generalmente representado o denominado por la base del impuesto. La tasa o cuota, ¿verdad? Ese es el porcentaje que se aplica a la base a fin de obtener la cantidad líquida que le corresponde pagar al contribuyente, ¿no? Entonces, es ese porcentaje la tasa. Y la cuota es una cantidad líquida a pagar de una determinada base fiscal. Esa es la cuota, ¿verdad? Una tarifa, bueno, viene siendo una estructura escalonada, ya sea de tasas, o sea, de porcentajes, o bien de cuotas, de cantidades líquidas. Eso es lo que correspondería, vamos, cuando hablamos de tasa, cuota o tarifa, ¿verdad? La tarifa sería esa estructura escalonada de tasas o de cuotas.
La época de pago, pues este elemento nos dice, consiste en definir en qué momento se causa la contribución o nace la obligación de pagar a fin de que pueda verse a partir de qué momento se hace exigible dicha prestación y en consecuencia se genere el derecho a favor del municipio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que los impuestos si son de causación, pueden ser esporádica, pueden ser, es decir, que no se reitera o no se causa de manera regular ese hecho generador de la contribución. Puede darse el caso, vamos, en que se trate también de que sea de causación periódica, ¿verdad? O que se de causación anual, etcétera. Y bueno, pues esa es lo que nos identifica propiamente con este concepto fiscal, la época de pago. Y aquí tenemos precisamente estos elementos fiscales de los tributos, bueno, identificados propiamente, vamos, en el impuesto, vamos, más importante de los municipios, que es el impuesto predial, y que tenemos aquí, por ejemplo, como sujeto, básicamente las leyes municipales son coincidentes en señalar que como sujetos del impuesto a los propietarios, copropietarios, poseedores, fideicomitentes o fideicomisarios, y en fin, hay una serie incluso se amplía la lista de los posibles sujetos del impuesto predial, ¿no? Pero fundamentalmente, son los propietarios de bienes inmuebles. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Bueno, pues el objeto, dijimos que cuál es esa materia, vamos a decir, que da origen a la causación de la contribución, pues lo constituye precisamente la propiedad inmueble, ¿no? La copropiedad, el condominio, la posesión, el usufructo, el derecho de superficie. Y bueno, pues ahí tenemos también una amplia gama también de conceptos que se identifican con el objeto, vamos, de este impuesto, porque muchas veces, como sabemos, no necesariamente, vamos, es decir, o se desconoce quién es el propietario legítimo de un bien inmueble, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay una persona, vamos, que lo está usufructuando, o que está en posesión de ese bien inmueble. Entonces, de ahí que las leyes fiscales también sean cuidadosas en señalar como sujeto no solamente los propietarios, sino también los poseedores, los usufructuarios, los fideicomisarios, etcétera, ¿no? Y el objeto no solamente la propiedad, sino también la posesión, el usufructo, el derecho de superficie, etcétera. ¿Cuál es la base del impuesto predial? Es decir, ese elemento cuantitativo al cual aplica precisamente ese porcentaje o esa cuota para determinar en cantidad líquida el impuesto que le corresponde pagar al contribuyente. Bueno, la base fundamentalmente es el valor fiscal, que tiene como referencia general el valor catastral de los inmuebles. Eso es lo que fundamentalmente vamos a decir, rifa, vamos, en el impuesto predial. Habrá algunos casos muy excepcionales donde establecen como base, incluso una base, al igual que en el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, es decir, como un valor, el valor más alto que resulte entre el catastral o el de avalúo o el de operación, ¿verdad? Entonces, pero son casos excepcionales. En tratándose, vamos, del impuesto predial, básicamente es el valor fiscal identificado con el valor catastral. La tasa o cuota, vamos, que se establece en el impuesto, vamos, este elemento importante también, bueno, pues que en conjunto lo que es la tasa y la base, pues son los principales elementos de política tributaria, vamos, de que disponen, vamos, es decir, los ayuntamientos en la fijación de sus contribuciones. Y la tasa o cuota, bueno, puede ser proporcional, progresiva o decreciente, ¿verdad? Proporcionalmente lo encontramos cuando definimos una tasa, un porcentaje único fijo, vamos, sobre el impuesto. Ustedes recordarán cómo hace algunos años y todavía aún en algunas entidades, en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, la tasa que venía aplicando era la tasa del 2% sobre el valor, ya sea el valor más alto, entre el de avalúo, el catastral de operación, ¿verdad? Según lo estableciese la ley, pero era la tasa del 2%, era una tasa fija, una tasa proporcional. Y entonces, sin embargo,
por ahí en los años, hacia finales del 2000, por ahí, ¿no? El 99 más o menos, aquí en Jalisco, se transitó hacia un esquema progresivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Impuesto progresivo que sigue, este esquema sigue vigente, vamos, es decir, y que hoy en día también en algunos municipios se ha reflejado también en el impuesto predial, no solamente en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, bueno, pues en las tarifas progresivas, pues son estructuras que nos manejan, pues, rangos de valores, que nos manejan cuotas fijas y nos manejan también factores o tasas marginales que aplican a los límites inferiores, ¿verdad?, de cada rango. Pero es un tema de progresividad que ya veremos en su momento. Y los esquemas, las tasas o cuotas decrecientes, conforme aumenta la base, disminuye la tasa o la cuota, ¿verdad? Esos son los esquemas que en ocasiones tenemos de tasación decreciente. Los periodos de pago, pues el impuesto predial, es un impuesto de causación anual, que en el caso particular, vamos aquí de los municipios de Jalisco, hay la obligación de hacer pagos bimestrales, ¿verdad? Pero en algunas entidades se establecen que puedan ser semestrales o cuatrimestrales incluso, ¿no? Y la exención vamos también como otro elemento fiscal muy importante. Bueno, sabemos nosotros que constitucionalmente lo tenemos nosotros en los bienes de dominio público de la federación, de los estados y de los municipios. Este es un tema también muy interesante, ¿verdad? Pero que ya también lo abordaremos con mayor detalle, vamos en la próxima sesión. Aquí simplemente reseñar estos elementos fiscales de las contribuciones. En su referencia vamos con el impuesto predial. ¿Cuál es el problema principal que tenemos en la configuración de estos elementos? Bueno, tenemos precisamente en la base, si decimos que la base es precisamente el valor catastral, bueno, el problema que se tiene, vamos, y que no es privativo de los municipios de Jalisco, sino del país en general, tenemos el rezago existente en los valores catastrales. Es un rezago que la propia Constitución General exige que los valores deban ser equiparables a los de mercado. Sin embargo, pues diagnósticos recientes que formula, vamos, el INEGI, han señalado, vamos, que los valores catastrales andan en promedio, digamos, a nivel nacional, por debajo del 50% respecto del valor de mercado. Andan al 45% respecto del valor de mercado. Eso es lo que reflejan el diagnóstico 2019, que es el más reciente que se tiene. Está por salir el más reciente. Falta, pues, que se emita otro, el de 2020, que ya debe de aparecer en 2021. Pero entonces, el de 2019, tenemos que los valores están al 45%. Ahí es el problema. Entonces, consecuentemente, eso tiene un impacto también en el rendimiento recaudatorio del impuesto. ¿Qué tenemos también? El problema de las tasas o cuotas. Bueno, tenemos también ahí, hay una débil estructura de las tasas y tarifas, ¿verdad? En algunos municipios, estas tasas son prácticamente incluso simbólicas, ¿verdad? Es decir, que se alejan mucho, vamos, de responder propiamente, vamos, a las capacidades reales que tienen los contribuyentes de acuerdo, vamos, con el valor de sus propiedades. Entonces, bueno, pues así tampoco podemos esperar un impuesto predial fuerte que realmente, pues sea la contribución que se erija, vamos, como en el cual descanse propiamente, vamos, es decir, la solventación de los servicios públicos de carácter urbano y social, vamos, de los municipios, ¿no? Es decir, esta figura del impuesto predial debiera de generar esos recursos, debiera de solventar el costo de los servicios de infraestructura urbana, sobre todo aquellos servicios que son de carácter indivisible, como ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, pues hay tasas muy débiles, repito, ¿verdad? Es decir, afortunadamente aquí en Jalisco se ha ido avanzando en algunos municipios metropolitanos,
en donde se establece ya una tarifa progresiva, ¿verdad? Pero estamos hablando que era de las tasas más bajas anteriormente en Jalisco, es decir, la tasa punto 254 al millar bimestral era de las más bajas, en la que operaba, vamos, en el municipio de Guadalajara. En Zapopan teníamos la punto 23 al millar bimestral, ¿verdad? Hace 2, 3 años, punto 23 al millar bimestral, es decir, 1.38 al millar anual. Era de las tasas fiscales más bajas a nivel nacional en el impuesto predial, ¿verdad? Ahora ya aplican esquemas progresivos donde tenemos precisamente esa estructura escalonada de tasas y la hace más realista y bueno, prueba de ello tenemos además pues de los trabajos de los esfuerzos recaudatorios, el padrón robusto, la ciudad que tenemos con sus contrastes definitivamente, porque sí los hay, ¿verdad? Pero tenemos una infraestructura muy interesante de bienes y de servicios públicos, ¿no? Lo que da lugar precisamente a que Guadalajara y Zapopan se constituyan como de los principales municipios, vamos, es decir, que en cuanto a recursos derivados del impuesto predial. Tenemos también el tema de las exenciones. El tema de las exenciones, también hay un problema y es que aquí tenemos demasiados tratamientos preferenciales, es decir, exenciones y prerrogativas fiscales. Constitucionalmente el 115 solo nos indica, vamos, que los bienes de dominio público, como lo establece la parte superior de esta lámina, que solo los bienes de dominio público de la Federación de los Estados y Municipios están exentos, ¿verdad? Pero vemos nosotros en la legislación fiscal de los municipios, pues otros tratamientos preferenciales, vamos, como sería, vamos, pues el otorgamiento de descuentos por pronto pago, que eso normalmente lo observan en todas las legislaciones fiscales de los municipios, pero no solamente descuentos por pronto pago, tenemos descuentos en atención también pues a las características de las personas, vamos, si son personas mayores de 60 años, si son personas, si son viudas, viudos, si tienen alguna discapacidad, si los predios están destinados a ciertos fines de rehabilitación social, si los predios tienen características de arquitectónicas especiales, ¿verdad? Que si los predios se destinan a fines educativos, que si los predios, vamos, es decir, en algunos predios se generan nuevos empleos o se hacen ciertas inversiones. O sea, tenemos un tipituchal de conceptos o de prerrogativas fiscales que merman mucho la hacienda pública. Y entonces aquí sí, también es un tema que deben de analizar nuestras autoridades para ver. A veces el problema no es tanto los tratamientos preferenciales, que en algunos ya lo es por la gran cantidad de conceptos preferentes, pero lo peor del caso es que aquí en México, no hablo de la entidad en particular en México, es que a nivel municipal no se miden el impacto o los objetivos que se logran precisamente con el establecimiento de estos tratamientos preferenciales. Es decir, muchas veces se establecen, en primer lugar, se establecen en las leyes, pero no se determina un periodo determinado de vigencia. Entonces, pues en principio no deben de dejarse esos tratamientos en forma abierta, deben de dejarse en un determinado periodo para que en ese periodo, vamos a decir, se instrumenten una serie, digamos, de variables o de controles que permitan revisar si los objetivos que se pretendieron con el establecimiento de estas prerrogativas se están logrando. Que midamos el impacto realmente, vamos, que se logra, vamos, con estos beneficios que se otorgan, repito, a determinadas personas o bien en función también de las características físicas o de uso o destino de los inmuebles o según el régimen jurídico de que se trate. Entonces, ahí el exhorto sería pues a quienes están vinculados con las decisiones que tengan que ver con estos temas, bueno, pues desde luego vamos a
a que se revisen este tipo de tratamientos y que se vean, vamos, es decir, el tema de la medición del impacto que se tiene con este establecimiento. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos también este resolutivo jurisdiccional que nos habla en alguna medida sobre la importancia de que se definan claramente los elementos fiscales de las contribuciones, de los impuestos que se definan en la ley. Y bueno, pues aquí nos señala que hay elementos esenciales como son precisamente el sujeto, el objeto, la base, la tasa, ¿verdad? Entonces, dice que requieren cálculos básicos, ¿verdad? Y entonces, que dice que no necesitan una mayor pormenorización en la ley, ¿verdad? Entonces, pero hay elementos esenciales y elementos no esenciales. Y lo que nos indica propiamente que si a falta de esos elementos esenciales, bueno, pues eso puede dar lugar, precisamente puede producir en que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador, dice, no permite que los elementos puedan subsistir. Basta con que un elemento de estos esenciales no esté debidamente conformado o tipificado, vamos, en la ley fiscal, para que precisamente dé lugar a que recurra, el contribuyente pueda recurrir al amparo, vamos, y en este caso no se vea obligado, vamos, a pagar el impuesto. Habrá algunos otros elementos que no son propiamente esenciales, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso no, en caso de que estuvieran incorrectamente determinados, no tendría mayor afectación, pero sí los elementos básicos. Entonces, aquí la importancia, por ejemplo, de que el sujeto, la base, la tasa, las exenciones estén debidamente claras. Y voy a poner algunos ejemplos que nos tocó por ahí tener la experiencia aquí, ya hace años aquí en algunos municipios de Jalisco, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en la legislación fiscal, en el tema del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se establecía que era el sujeto, el transmitente o el adquiriente de un bien inmueble. Así se establecía en la ley. Y entonces esa ambigüedad o esa falta de certeza, vamos a decir, a veces era utilizada precisamente por algunos, pues, despachos, ¿verdad? Es decir, que veían, pues, esas ambigüedades en la ley y tramitaban, pues, sus inconformidades, sus recursos, ¿verdad? Y bueno, pues esa situación que mermaba o afectaba a las finanzas municipales fue corregida, ¿verdad? Para señalar puntualmente, bueno, pues sí, el sujeto del impuesto de transmisiones patrimoniales, pues era propiamente, vamos, el adquiriente de un bien inmueble, objeto de esa transacción inmobiliaria, ¿verdad? Entonces se iba acortando. También había un problema, vamos, en la base del impuesto. Se tenía como base, vamos, se señalaba que era base del impuesto de transmisiones patrimoniales, el valor de avalúo, así lo señalaba una fracción, valor de avalúo, y la otra fracción era el valor catastral, pero no definía en la ley cuál debía de considerarse o en qué términos, si el valor más alto, cuál de los dos. Entonces, obviamente, pues eso a la hora de la aplicación, pues eso quedaba obviamente a criterio de la autoridad, consideraba el más alto, ¿verdad? Pero no se establecía como tal, no sé, de manera precisa, expresa, se señalaba, y eso daba lugar también, vamos, a que interpusieran recursos. Y muchas veces, a eso agréguenle que muchas veces las áreas hacendarias no cuentan con personal calificado suficiente, vamos, o incluso hasta con recursos para, digamos, como vehículos para dar seguimiento en las instancias correspondientes a los diversas instancias que se tienen que recurren los contribuyentes para interponer sus medios de defensa, vamos, y a veces ni siquiera se cuentan con esos recursos para darle seguimiento en esas instancias. Entonces se pierden muchísimos casos,
muchísimos casos. Entonces, les pongo un ejemplo nada más de las ambigüedades de la ley en la definición de los elementos fiscales del impuesto. Y ya rápidamente, nada más por último, vamos así nomás a hacer un bosquejo de los aspectos fundamentales, vamos, de lo que es la administración tributaria, ¿verdad? Y de entrada, bueno, señalar que la administración tributaria puede concebirse como el manejo y desarrollo de un conjunto de normas fiscales y administrativas, de instituciones públicas, recursos, sistemas, procesos y funciones vinculados y abocados a la determinación, aplicación y recaudación de impuestos. Esto, así concebimos a la administración tributaria, no solamente como un sistema, como un método, sino también como ese conjunto de normas fiscales y administrativas, esas instituciones y recursos con que se cuentan, vamos, y que están vinculados a la determinación, aplicación y recaudación de impuestos, ¿no? Y bueno, el propósito fundamental siempre es conocido, el propósito esencial de una administración tributaria es recaudar de manera eficiente, cabal y oportuna los ingresos fiscales a que tiene derecho a percibir la hacienda pública, ¿verdad? Dentro de un régimen de cumplimiento voluntario, es decir, sin que medie acción coercitiva alguna. Ese sería el propósito esencial de la administración tributaria. Y bueno, pues de entrada, a veces ese propósito esencial, vamos, de la administración tributaria, que es el que obtener de manera cabal y oportuna los recursos que derivan precisamente del establecimiento de impuestos y sin que medie, vamos, diligencia alguna, no se logra ese propósito de manera fácil. Bueno, porque a veces las condiciones mismas de la administración tributaria así favorecen, vamos, esos esquemas también digamos, de eficiencia recaudatoria o de bajos niveles de eficiencia recaudatoria. Entonces, en una administración tributaria yo creo que debemos de revisar muy bien los siguientes componentes. El marco normativo, ¿verdad? Es decir, cómo tenemos las leyes, reglamentos y manuales, estatutos necesarios para fundamentar la operación de la administración tributaria. Habrá que revisar nuestro marco normativo, ¿no? Están también debidamente configuradas las fuentes de ingresos, vamos, en las normas correspondientes. Bueno, pues es un elemento que debemos de ver. O sea, muchas veces no es propiamente también la administración, sino también la revisión de nuestros marcos normativos, ¿verdad? Cómo están nuestros esquemas tarifarios, cómo están la definición de las bases, cómo está la definición de los sujetos. Ya decíamos nosotros lo relativo también a las exenciones, qué tan coherentes y congruentes estamos siendo con la Constitución General, ¿verdad? Entonces, es un análisis que debemos hacer también de nuestro marco normativo, de la estructura organizacional que tenemos para la administración tributaria, ¿verdad? Es decir, si la tenemos centralizada, si es desconcentrada, ¿verdad? Si es necesario apoyarnos en un organismo especializado para la recaudación de impuestos. Bueno, pues entonces también muchas veces habrá que revisar cómo estamos organizados, cómo está dando también las relaciones de mando, vamos, atendiendo propiamente, vamos, a la estructura jerárquica, vamos, de la, pues en este caso, la tesorería municipal del área de ingresos en particular, ¿verdad? Entonces, los recursos humanos, otro elemento importante de la administración tributaria, tenemos identificado a nuestro personal, reúne los perfiles correspondientes, hasta dónde está calificado el personal para llevar a cabo las tareas de recaudación de impuestos, de fiscalización, de cobranza. Las remuneraciones son acorde propiamente, vamos, a esos perfiles, a esas responsabilidades que desarrolla. Tenemos instrumentado un servicio profesional de carrera, se le capacita al personal, tenemos programas de profesionalización. Bueno, ¿cómo estamos, verdad, en el tema, vamos, de recursos humanos? Todo esto va a tener un impacto propiamente también en los resultados recaudatorios. Los recursos materiales también, es decir, contamos con los espacios físicos, las instalaciones, la infraestructura tecnológica adecuada para llevar a cabo una administración eficiente, eficaz,
¿verdad? ¿Cuántos municipios? A veces sí centramos nuestra atención y decimos, bueno, pues los municipios metropolitanos cuentan con todos los recursos para llevar a cabo una administración eficiente, pues sí. Pero esos municipios grandes, esos municipios metropolitanos, es decir, representan menos del 10% del total de los municipios del país, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría a veces no cuentan hoy en día todavía también con una infraestructura tecnológica suficiente para llevar a cabo, vamos, también de manera adecuada, vamos a decir, también una administración tributaria. Los recursos financieros que se tienen también, cómo estamos también en el presupuesto, el grado de autonomía financiera, vamos, que tienen, vamos, los ayuntamientos o las áreas técnicas que le apoyan, vamos, en los temas correspondientes. Hablo, por ejemplo, un catastro, que es un área que tiene, que da un apoyo importante, vamos, a la determinación y administración de las contribuciones inmobiliarias, y cómo esta figura de los catastros, estas instituciones han venido, vamos a decir, evolucionando de tal forma, vamos, que muchos municipios, de ser entidades centralizadas adscritas a las áreas de tesorería, en muchos de los casos hoy en día pasan a ser entidades desconcentradas o descentralizadas, o sea, tienen un mayor grado de autonomía, tanto técnica como financiera y administrativa, ¿no? Entonces, habrá que ver el tema, pues, aquí en los municipios, el tema, pues, de las funciones relacionadas con la administración de los impuestos. Y desde luego el tema de las funciones, procesos y sistemas, ¿verdad? Cómo se están llevando a cabo las funciones directivas, normativas, las operativas y de apoyo, si se cuentan o no con manuales de procedimientos y sistemas de gestión. Bueno, es un análisis que debemos de hacer de la administración tributaria para ver qué acciones o cuáles son los espacios que tenemos o las oportunidades que tenemos para mejorar. Si todos los contribuyentes, decíamos nosotros que el objetivo primordial es que obtener los recursos de manera cabal y oportuna. Entonces, si todos los contribuyentes cumplieran con esa obligación, ¿verdad? La única función, dice, de administración tributaria sería la de recaudación, o sea, la de tener áreas de recepción de impuestos. Sin embargo, bueno, pues esto no no se cumple este propósito de manera tal cual como es el propósito, ¿verdad? De la administración, propósito esencial, y entonces eso hace que precisamente se tengan que llevar a cabo otras funciones complementarias, ¿verdad? Es decir, si el contribuyente no acude, vamos, a las oficinas, o no acude, o no a través de los medios da cumplimiento a sus obligaciones fiscales, bueno, cuenta con las facultades para llevar a cabo otras funciones, otras actividades, como son precisamente la de tener un control de obligaciones fiscales, la de llevar a cabo la cobranza coactiva hasta sus últimas consecuencias, la de fiscalizar el impuesto, porque muchas veces no solamente se trata de hacer efectivos aquellos créditos fiscales que no son enterados en tiempo y forma. Muchas veces dejamos nosotros de recibir ingresos importantes porque no revisamos que aquellos que nos están pagando, que realmente esos pagos respondan a las capacidades reales de los contribuyentes, que respondan realmente, que el impuesto predial que aparentemente nos pagan oportunamente en los primeros meses del año, que realmente corresponda al valor real de las propiedades de esos contribuyentes. Entonces, aquí hay algunas funciones que incluso tienen las autoridades hacendarias municipales las facultades para ejercerlas, pero que en la práctica no las ejercen, ¿verdad? A veces dicen, no, fiscalización, sinónimo de auditoría, esto es de impuestos federales, esto no aplica, no. Habrá que ver la fiscalización simple y llanamente como una función tendiente a verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Y tenemos el tema del registro, el tema de la política fiscal, de la transparencia, difusión y comunicación. Ya decíamos nosotros en un principio que si los ingresos son sinónimo también de servicios y de la ciudad que queremos tener, bueno, también es muy importante que haya esa comunicación hacia la ciudadanía, ¿verdad? Que sepa la ciudadanía muy bien, vamos, pues el estado que guardan las finanzas públicas, y la importancia que estas representan también para los servicios públicos que demandan precisamente la población en general.
Entonces, debemos de también enriquecer esos canales de difusión, de comunicación, y sobre todo, vamos, la autoridad debe de asumir el compromiso, no solamente de recaudar bien, sino de ejercer los recursos correctamente también y en atención a las necesidades prioritarias de la población. ¿Cuál es el esquema que tenemos en la administración tributaria? Bueno, básicamente tenemos ya dijimos, el objetivo básico es percibir las contribuciones cabal y oportunamente dentro de un régimen de cumplimiento tributario, pero existen algunos factores que condicionan ese cumplimiento, como es a veces la carencia de una conciencia tributaria, la dificultad en la estructura del sistema tributario, la falta de una administración expedita, y la posibilidad de dejar de cumplir en forma impune, es decir, que los contribuyentes muchas veces prefieren incluso no pagar sus impuestos en tiempo y forma, ¿verdad? Porque se arriesgan, dicen, pues no me detecta la autoridad, o en caso de que me detecte, muchas veces, es decir, las sanciones son ridículas, son simbólicas, entonces, pues eso hace que precisamente eso constituyen una causa precisamente de incumplimiento tributario, ¿no? Y entonces, pues eso hace que nada más algunos pocos contribuyentes, los de diarios, sean los que normalmente año con año paguen los impuestos que corresponden. Y tenemos el caso simplemente de la eficiencia recaudatoria. Les adelanto un dato. En el tema del impuesto predial, la eficiencia recaudatoria anda por debajo del 60%. Por debajo del 60%. Es decir, del padrón de cuentas que se registran en los padrones de contribuyentes a nivel nacional, ¿verdad? De este impuesto, menos del 60% es el que cumple con su obligación de pago. Entonces, imagínense cómo está, es una cuestión de administración tributaria. ¿Qué debemos también entonces? Pues inducir ese cambio de conducta, hay que actuar sobre el factor de riesgo subjetivo, hay que hacerle sentir al contribuyente que la autoridad, tiene los recursos y va a emprender las acciones y ejercer las facultades que le concede la ley, ¿verdad? Y que si es así y detecta, esos incumplimientos, pues va a sancionar fuertemente a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, se debe de hacerle sentir ese factor, ¿no? Y hay que facilitar el cumplimiento, ya decíamos nosotros, ahorita el tema, vamos, de la pandemia, entonces ese facilitamiento pues debe ser a través de esos pagos a través del sistema bancario o de tiendas de conveniencia, pues aprovechando el internet, ¿verdad? Y algunas otras dispositivos o herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces, pues en la medida que no se tengan también estas capacidades tecnológicas, pues habrá que apoyarnos también, precisamente ya está establecida la posibilidad también de apoyarnos pues con otras entidades de gobierno, con el propio Estado, incluso si es necesario, para mejor recaudar los impuestos correspondientes. Bueno, y aquí tenemos propiamente también dentro de la administración, pues hay contribuyentes que no están registrados, hay contribuyentes que estando registrados pero que no pagan en tiempo y forma, hay contribuyentes que estando registrados, las características de sus inmuebles propiamente no responden a la realidad. Y eso es lo que da lugar precisamente a las distintas funciones de administración tributaria. Y bueno, realmente con esto concluimos, vamos, es la mañana del día de hoy. El día jueves vamos a ver de manera puntual los temas de las contribuciones inmobiliarias, ya decíamos nosotros, el impuesto predial, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales particularmente, las alternativas para el fortalecimiento del impuesto predial, el potencial del impuesto sobre adquisición de inmuebles o de transmisiones patrimoniales, como aquí se denomina en Jalisco, el tema de la progresividad de las contribuciones inmobiliarias y diversas alternativas también a la propia tributación inmobiliaria, también en aras de fortalecer las haciendas públicas municipales. De momento, entonces, aquí le dejamos. Yo agradezco, vamos, ahí también el que hayan participado, vamos, en esta mañana. Y bueno, pues algunas inquietudes o comentarios que tenganlo
o que me hayan hecho, vamos a que tengan a bien mandarlas vía chat o mandarlas por escrito o directamente a mi correo, con mucho gusto las atenderé.